Muchos analistas insisten en que los cinturones defensivos de Alemania colapsaron ante tanques aliados superiores, infantería de élite o un poder aéreo implacable. Las películas muestran Shermans lanzándose entre el humo, MG-42 escupiendo fuego en últimos reductos condenados, y emboscadas de Tigers en primeros planos dramáticos. Pero eso pasa por alto la verdad central. Un sistema de artillería estadounidense, el obús M2 de 105 milímetros, desmanteló de forma metódica la capacidad defensiva de Alemania con la fría lógica de la aritmética industrial. Esto no era espectáculo, era convertir la defensa en un juego de números que ningún comandante podía ganar. Primero desmontemos el mayor malentendido. El M2 no era solo otro cañón de campaña. Se volvió la pieza de artillería más producida de la historia, con más de 10.000 saliendo de fábricas estadounidenses. Y aquí está la lección sombría que los oficiales alemanes aprendieron de Normandía al Rin. El M2 podía lanzar fuego preciso y sostenido a ritmos que hacían que sostener posiciones fijas fuera un suicidio estadístico, incluso nidos de MG-42 profundamente atrincherados, o Tigers en posición casco abajo, quedaban aplastados por el fuego antes de poder definir el combate. Esto no era una capacidad teórica. Era un cálculo de campo de batalla que borraba unidades. Un M2 podía disparar 4 disparos por minuto durante horas sin fallas mecánicas. La doctrina de artillería estadounidense organizaba baterías de 6 piezas que coordinaban sus fuegos. Saca las cuentas, sin piedad, 24 proyectiles por minuto, 1.440 por hora, más de 10.000 proyectiles en un solo día desde una batería. Las formaciones alemanas eran machacadas a ritmos que superaban su capacidad de producir munición. Un peso de fuego muy por encima de lo que la Luftwaffe o sus preciadas unidades Panzer podían compensar. Pero aquí viene el giro. Lo que de verdad quebró la doctrina defensiva alemana no fue solo el volumen de fuego, fue el control de tiro estadounidense. La M2 estaba integrada en un sistema revolucionario de centro de dirección de fuego. Tableros de trazado centralizados sincronizaban las andanadas de decenas de baterías. Así, unidades dispersas podían concentrar su fuego en un solo cuadro de la cuadrícula, en el mismo instante. Los defensores alemanes no enfrentaban un solo obús, sufrían una aniquilación coordinada desde piezas ubicadas a varias millas de distancia, hasta los ataques del P-47 Thunderbolt, por devastadores que fueran, palidecían frente al tonelaje de acero y explosivo que los obuses estadounidenses podían concentrar a voluntad. Un oficial de infantería alemán capturado en Saint-Vith describió el terror con claridad clínica. La artillería estadounidense no era el bombardeo al azar de la guerra anterior, era quirúrgica. Podían colocar los proyectiles exactamente donde querían, justo cuando querían. Posiciones defensivas, caminos de suministro, líneas telefónicas, nada estaba a salvo de esa precisión diseñada. Los números dejaron las consecuencias al desnudo. Antes de que llegaran las formaciones concentradas de la M2, los cinturones defensivos alemanes podían soportar bombardeos durante semanas. Después de que las baterías de obuses estadounidenses alcanzaron su despliegue total, la posición alemana promedio duró menos de 72 horas bajo fuego sostenido. La M2 redujo la vida útil esperada de las fortificaciones de semanas a días. Ahora, el giro táctico que de verdad quebró la estrategia alemana, la supremacía artillera. Las fuerzas de Estados Unidos desplegaron M2 en densidades de aproximadamente una pieza por cada 500 yardas del frente. Crearon campos de tiro superpuestos. Moverse de día era suicida. La guerra defensiva se volvió insostenible bajo esas concentraciones. Los números no daban. La versatilidad agravó la pesadilla. El mismo obús que pulverizaba búnkeres con alto explosivo podía destruir blindados con munición perforante, podía despedazar infantería con estallidos en el aire y podía tender humo denso para cubrir a las tropas en avance. Los Sherman y los fusileros avanzaban bajo ese paraguas protector. Los comandantes alemanes se enfurecían. Defenderse del fuego de los M2 significaba prepararse para varias amenazas distintas a la vez. Tal vez el cambio más radical fue económico. Las posiciones alemanas tardaban meses en levantarse y requerían a miles de obreros para terminarlas. Una sola batería de M2 podía borrarlas en horas. Usaba proyectiles más baratos que el concreto y el acero vertidos en esas fortificaciones. La aritmética de la destrucción se volvió más eficiente que la de la construcción. Los oficiales de artillería estadounidenses hicieron las cuentas. Un M2 disparando por 8 horas podía lograr más efecto explosivo que todo un regimiento de artillería alemán en un día completo. El desequilibrio industrial era absoluto. La doctrina alemana asumía niveles de apoyo de artillería que simplemente no existían a la escala de producción de Estados Unidos.
Un comandante de artillería alemán capturado dejó clara la brecha. Calculábamos el gasto de munición con supuestos de la Gran Guerra, quizá 50 disparos por pieza por día. Los estadounidenses disparaban 500 proyectiles por cañón cada día. Nuestra aritmética defensiva estaba una generación atrasada. La consecuencia más oscura del dominio del M2 fue estratégica. Obligó a los líderes alemanes a abandonar por completo el concepto de defensa lineal. Las posiciones fijas bajo la artillería estadounidense se convirtieron en campos de muerte. La Wehrmacht pasó a la defensa móvil por una razón fundamental. El M2 hizo imposible sostener una guerra estática. Aquí está la aritmética brutal que quebró sus defensas. El M2 podía mantener fuego continuo y preciso a un ritmo que superaba la construcción y el reabastecimiento alemanes. Cada búnker podía ser demolido más rápido de lo que podían reconstruirlo. Cada línea podía ser sofocada antes de volverse útil tácticamente. La defensa misma se volvió un cálculo perdedor. Los manuales de campaña alemanes se reescribieron una y otra vez para contrarrestar la práctica de artillería estadounidense. Las órdenes evolucionaron de resistir a toda costa a evitar los fuegos masivos estadounidenses mediante movimiento constante. El M2 no solo fracturó líneas defensivas aisladas, rompió la premisa estratégica de la guerra posicional. Un oficial de artillería estadounidense resumió el cambio. Antes de Europa veíamos la artillería como apoyo para asaltos de infantería. Tras ver cómo las defensas alemanas se desmoronaban bajo fuego continuo, aprendimos algo. La artillería consiste en volver insostenibles las posiciones enemigas por simple estadística. La M2 no solo apoyó nuestros avances, hizo que la resistencia alemana fuera matemáticamente imposible. La doctrina moderna de artillería, desde los obuses autopropulsados hasta los sistemas de cohetes y las municiones guiadas de precisión, remonta su origen a las lecciones aprendidas cuando las baterías M2 borraron las fortificaciones alemanas. Ese cañón no solo disparaba proyectiles a distancia, dio la prueba de que la capacidad industrial podía superar con creces a tanques, aviones y ametralladoras por igual.